Buenas tardes. Este es el módulo Producción escrita para medios digitales. El objetivo de esta presentación es mostrar los conceptos sencillos que se van a utilizar en la capacitación a las comunidades, de tal forma que se pueda transmitir el conocimiento de manera sencilla y clara para cada uno de los cursantes. El contenido de esta presentación se divide en dos niveles. En un primer nivel planteamos los propósitos y los contenidos, y en el segundo nivel explicamos la propuesta pedagógica, desde la fase afectiva, cognitiva y expresiva que la pedagogía conceptual plantea y que utilizamos en estos procesos de capacitación. ¿En qué consiste? El módulo intenta o pretende capacitar en el diseño de herramientas para la creación y transmisión de mensajes a través de canales dispuestos en la web 2.0. Ejemplos: foros, blog, páginas web, redes sociales y demás espacios donde se puedan escribir mensajes. ¿Qué ventajas tiene? Pues cobertura y disponibilidad en la red de herramientas que permiten la divulgación de mensajes orientado a la difusión cultural. Aquí hay un punto importante. Todo se orienta a un ejercicio de memoria histórica y de reconstrucción cultural de nuestras comunidades. Al finalizar el módulo, los asistentes habrán logrado reconocer la importancia de los medios escritos digitales, así como utilizar y producir y publicar mensajes escritos estructurados y pertinentes en medios digitales, pero teniendo en cuenta que estos escritos van orientados a la difusión cultural. Lo reitero porque es el fin último de nuestra capacitación. Herramientas para que ellos puedan construir y comunicar su cosmovisión al mundo. Contenidos de formación. Los temas fundamentales son los siguientes: la importancia de los medios escritos digitales. En esta primera fase, lo que queremos es motivar a nuestros cursantes a que comprendan que escribir en medios digitales es una forma de difundir sus ideas y su cosmovisión. Tipos de contenidos escritos: hay géneros informativos y géneros de opinión. Vamos a tratar el tema de habilidades de redacción, un poco sobre la reportería gráfica, herramientas de la web 2.0, que son plataformas necesarias para la transferencia de archivos en línea, trabajo colaborativo, construcción de redes, administración de redes sociales, software libres y comunidades virtuales de aprendizaje. Teniendo en cuenta que son comunidades que en su mayoría no tienen una instrucción profunda en TIC, nuestro lenguaje debe ser muy sencillo y transformar estos conceptos en ideas claras de acuerdo a su contexto. ¿Cuál es la evaluación de este módulo? Por un lado, hay una evaluación de entrada y una evaluación de salida, que es medir qué conocimientos anteriores tienen frente al tema y qué conocimientos adquirieron durante el proceso de formación. Pero el objetivo fundamental, además de esa evaluación formativa, obviamente, es que necesitamos unos productos. ¿Y cuáles son los productos? Mensajes escritos, estructurados y pertinentes publicados por los asistentes en medios digitales. Es decir, por cada miembro capacitado vamos a tener un escrito, sea un blog, sea una wiki, sea un foro, sea en redes sociales o sea en comunidades virtuales de aprendizaje. El módulo está desarrollado a partir de los postulados de la pedagogía conceptual. Por lo tanto, se divide en tres fases de formación: fase afectiva, fase cognitiva y fase expresiva. La fase afectiva compone la unidad 1, que es la importancia de los medios escritos digitales. Y el propósito es reflexionar sobre la importancia de los medios escritos digitales. Ojo, esto es importante acá porque es la fase donde motivamos a nuestros cursantes a desarrollar una reflexión sobre la tarea de escribir en un primer momento y luego escribir para medios digitales. Es importantísima. En pedagogía conceptual se considera que esta fase es la que determina finalmente
los deseos por aprender de manera adecuada. Así que es importante, reitero, que se invite a nuestros miembros de las comunidades a que reflexionen desde su experiencia, desde su mundo, sobre qué es escribir y qué creen que es escribir para medios digitales, teniendo en cuenta que los medios digitales, ¿qué es? Internet, Twitter, Facebook, o esos espacios por allá en la nube donde se escribe, donde se comunica. La actividad aquí es muy simple. Vamos a partir de 3 preguntitas. ¿Por qué considera que los medios escritos digitales son importantes para la comunicación humana? ¿Qué importancia tendrían los medios escritos digitales para la comunicación entre los miembros de su comunidad? ¿Qué ventajas tendría el uso de los medios escritos digitales para divulgar y conservar las tradiciones de su cultura a las futuras generaciones? Interesante acá, ojo, esta reflexión se orienta al hecho de la comunicación humana. Partamos de ese primer postulado, la comunicación humana. Y es interesante si es un ejercicio de reconstrucción histórica que lo planteemos desde la condición humana de cada uno de los miembros de la comunidad, desde su experiencia de comunicación en la comunidad, y llevarlos hacia el reconocimiento de estos medios digitales, donde también pueden dar cuenta de esa comunicación humana que han utilizado a lo largo de su historia. Y finalmente la otra pregunta, también hacerles entender que sus tradiciones se pueden hacer visibles a través de estos medios, de una manera más sencilla. Además porque la producen ellos mismos. La fase cognitiva, y aquí hablamos de tipos de contenidos escritos, géneros informativos y géneros de opinión. ¿Cuál es el propósito? Revisar y consolidar conocimientos sobre la definición y tipología de y géneros de los mensajes escritos, con aprendizajes cognitivos concretos y sus aplicaciones prácticas. En este punto es importante pensar que ellos también deben tener géneros informativos y géneros de opinión. Y partamos de ese detalle. Podemos decir qué es un género informativo y qué es un género de opinión, pero entendámoslo también desde su visión. Como yo le pregunto a él qué es informar y cómo yo le pregunto a él qué es opinar y cómo ellos informan y cómo ellos opinan. A su vez lo relaciono con lo que nosotros creemos que es informar y opinar. Ojo, no desliguemos nunca estos conceptos que en teoría pueden ser muy densos con sus experiencias personales. No lo desliguemos porque está la clave de una buena capacitación. Hacerlos ver que su visión es muy válida y que de alguna manera todo lo que les estamos enseñando ellos lo tienen en lenguajes distintos, en medios distintos, pero que también informan y opinan. Dentro de los géneros informativos de opinión tenemos informativos noticias, reportajes, crónicas, entrevistas. Y de opinión, editoriales, críticas, comentarios, artículos. Recomendaciones. Es interesante reconocer cómo transmiten noticias o cómo entrevistan, porque se deben preguntar, o cómo cuentan las historias de la construcción de su comunidad, cómo cuentan las formas de cultivar, de pescar. Eso es un ejercicio que inconscientemente hacemos todos los seres humanos y que puede ser una noticia, un reportaje, una crónica o una entrevista. Sumado a que les explicamos que son unas editoriales, críticas, comentarios, artículos, pero desde el ángulo de qué crees que pueden ser editoriales desde la comunidad, que cómo comentan, cómo articulan, cómo critican, y vamos construyendo desde sus conocimientos estos conceptos. No los imponemos, los construimos en un acto colaborativo de aprendizaje. Actividad. Aquí proponemos el tiempo, pero sería interesante que pudiéramos conseguir un periódico regional donde podemos hacer este mismo ejercicio. Un poco detectar dónde hay fotografía, dónde hay una noticia, dónde hay un comentario, dónde hay una crítica.
los diferentes tipos de géneros para hacerlos entender y comprender un poco la estructura, sin desconocer lo que ellos produzcan desde sus dinámicas de escritura y lectura. Habilidades de redacción. Revisar y consolidar las habilidades básicas para la escritura cohesionada, coherente y pertinente, con aprendizajes cognitivos concretos y sus aplicaciones prácticas. Aquí hay algo importante de recordar. Las comunidades tienen una escritura particular. Y para plantear habilidades de redacción, es más pertinente que nos expliquen cómo construyen sus textos, desde su lengua, desde sus recursos gráficos, desde su contexto. Porque la idea es que podamos comprender que ellos también escriben de una manera muy lógica y que eso que escriben se puede trasladar a un medio digital. No impongamos los conceptos desde nuestra perspectiva. Vuelvo y repito, es un trabajo colaborativo de aprendizaje. Ahora, actividad. Podemos plantear desde la interpretación de un texto, desde su perspectiva, hasta la construcción de esos mitos y estos metarrelatos que generalmente tienen para explicar su contexto. ¿Cómo los transformamos? ¿Cómo le quitamos la timidez a aquellas personas que son tímidas para contar o para escribir, que escriban, que nos cuenten desde su experiencia? A través de la tablet o del computador que van a tener ustedes, podemos construir cuentos, mitos, crónicas, con un esquema. Aquí hay cuatro esquemas que creemos que se pueden utilizar. Uno, que es la intención del texto, que es tema y objetivo. Otro, una selección del tipo de texto a escribir. Un tercer punto, que es selección de la información utilizada en el texto. Y uno importante, que es orden del texto. Importante, no utilicemos estos conceptos. Juguemos y transformemos esos conceptos en situaciones de contexto de la comunidad. Si hablamos de la intención del texto, bueno, planteémoslo desde su lógica. ¿Qué es intención? ¿Qué es lo que yo quiero contar? ¿O cuál es mi objetivo a la hora de contar? Como cuando un cacique cuenta a su comunidad una historia, de alguna manera está haciendo una lección o está generando un mensaje aleccionador sobre algo para el beneficio de la comunidad. Planteémoslo desde ahí. Selección del tipo de texto, contémoslo. Bueno, usted quiere contar, quiere exponer una noticia, quiere hacer una entrevista. Y como la argumentación es que explique desde su cosmovisión lo que planteó antes. Esas pequeñas preguntas, esos pequeños objetivos. Y un orden del texto. Un poco, yo recomiendo plantearlo desde la estructura del cuento, desde un inicio, un nudo y un desenlace. Es más fácil, es más básico y a ellos se les facilita por su tendencia oral. Ellos inconscientemente tienen claro que es un inicio, que es un nudo y que es un desenlace. Entonces es importante tener en cuenta eso para esta parte de habilidades de redacción. La reportería gráfica pues apunta un poco a revisar y consolidar los conocimientos, la definición y características de la reportería gráfica con aprendizajes cognitivos y concretos y sus aplicaciones prácticas. Ojo, en el módulo, en el documento, hay una definición de reportería gráfica y de algunos elementos. Lo que planteamos acá es que ellos logren entender que la imagen que tanto utilizan cotidianamente también es una expresión que comunica al mundo. Entonces es importante que lográramos que esas imágenes que utilizan diariamente las puedan convertir en mensajes, que no les dé temor transmitir a través de esas imágenes toda su cosmovisión y todo su universo filosófico. De alguna manera, darle un valor a lo gráfico y convertirlo en un metarrelato. Planteemos esa idea, un metarrelato. Otra unidad importante es las herramientas web 2.0. Aquí consolidamos
el siguiente propósito: revisar y consolidar los conocimientos sobre las herramientas web 2.0 para la publicación de mensajes escritos y el desarrollo de contenidos de convergencia cultural. Hablamos de blogs, fotografía, microblogging, wikis. Hay unas definiciones donde planteamos una serie de actividades. Para cada punto blog, fotografía y microblogging hacemos unas definiciones. Ojo, hay una terminología que es muy técnica en el sentido de las herramientas web 2.0. Lo que solicitamos es que las transformemos para su contexto. Si hablamos de un blog, planteemos como un espacio donde pueden escribir, donde pueden opinar. Si hablamos de fotografía, hablemos de imagen, de la construcción de imágenes. Si hablamos de microblogging, planteemos de Twitter y de todas esas redes donde uno puede escribir un mensaje de unas cuantas pocas palabras. Pero transformémoslo. Estos pasos para cada una de las actividades deben ir orientados desde el lenguaje propio de la comunidad. La unidad 6 tiene que ver con las redes sociales, conocer la definición, las características y las habilidades de la administración de redes sociales para el desarrollo de contenidos escritos. Contenidos, espacios web, creación y administración de perfil, wikis. Vamos a la página de creación de wiki, la actividad, y la apunta a construir una comunidad wiki. Hay temas variados, por lo que hemos conversado con muchas comunidades. La música es un interés recurrente. Hay comunidades que tienen interés en comunicar sus estructuras lingüísticas, también puede ser, sus aprendizajes y su tecnología también la quieren difundir. Entonces, que esta wiki tenga un objetivo, una transmisión de algún elemento cultural, un ejercicio de memoria histórica, pero que ese paso a paso sea un tutorial, un algoritmo. Paso 1, paso 2, paso 3. En lenguaje muy sencillo. La unidad 7 tiene que ver con las comunidades virtuales de aprendizaje y en este caso reconocer las principales características para la construcción de comunidades virtuales de aprendizaje en el marco del proceso de convergencia cultural. Ojo, comunidades virtuales de aprendizaje, aquí le apuntamos a la red Edmodo, que es una red de educación amplia y que puede ofrecer a la comunidad y a las instituciones de la comunidad, las instituciones educativas, una red de aprendizaje. Aquí tenemos un plus, y es que esta red Edmodo nos conecta no solo a la comunidad, sino a las instituciones educativas. Y creo que es importante porque estamos relacionando miembros de la comunidad, estudiantes y maestros de esas comunidades, a veces muy desligados por las situaciones geográficas, porque no hay tiempo, porque por las dificultades de trabajo, etc, etc, etc. Así que estas comunidades virtuales nos pueden ayudar un poco a gestionar las actividades de aula. Actividades muy simple. Vamos a definir a través de una lluvia de ideas las temáticas a desarrollar durante el proceso de construcción de la red de aprendizaje. Ojo que aquí hay un punto importante. Aquí solamente estamos planteando casi que una lluvia de ideas. Los temas que queremos desarrollar, un objetivo general, qué queremos lograr con esta red de Edmodo, y un poco mirar cómo podemos crear una metodología para crear los contenidos. Si vamos a consultar en un libro, si vamos a consultar a los sabios de las comunidades, bueno, como una metodología. Esto es como una preconstrucción cuando vayamos a revisar el tutorial de creación de Edmodo. Claro, después de crear la red de Edmodo ya podemos empezar a alimentar con esta actividad en específico. Esta actividad le apunta a construirla en texto, pero más adelante va a funcionar cuando construyamos la red de Edmodo, que en el módulo aparece al final el tutorial. Bueno, y ahora vamos a publicar. ¿Y cuál es el propósito? Desarrollar el proceso de construcción de contenidos como sustento de las dinámicas de convergencia cultural que estructuran las habilidades comunicativas de las comunidades indígenas y afro. Aquí hay unos propósitos. Definir la relación con texto y escritura. Antes de publicar, es claro que ellos tienen que entender, o lo entienden, mentiras. Nosotros tenemos que entenderlo, y es que no queremos escribir desde nuestra perspectiva. Van a escribir desde su perspectiva.
todos los contenidos son de ellos y para ellos, pero que se van a comunicar al mundo. Por lo tanto, ni nuestros conceptos, ni nuestras ideas, ni nuestras lógicas van a entrar a definir los contenidos. Son ellos, desde su cosmovisión, quienes van a escribir. Por eso es importante recalcar la definición la relación entre contexto y escritura. Hay otros 3 propósitos. Por un lado, acercar a las comunidades a nuevos canales de comunicación a través de las herramientas web 2.0, consolidar el uso de herramientas digitales para la construcción de contenidos y desarrollar estrategias de memoria histórica a través del uso de TIC. Esto es importantísimo, porque al final los grandes productos tienen que ver con ese ejercicio de memoria histórica, de cómo tomo estos elementos de contexto y esta cosmovisión y lógica de las comunidades y las empiezo a contar a través de estas herramientas digitales, pero desde su visión. Un ejercicio de memoria histórica que rescata y que visibiliza estas comunidades, que en su mayoría no son tan visibles. Hay muchos procesos culturales que no son visibles y redes de producción cultural interesantísimas en las comunidades que no son visibles. Y esta es una gran oportunidad para hacerlo tangible. La actividad de la fase expresiva, todo lo anterior tiene que ver con la fase cognitiva, que son los conceptos. Ahora vamos a la fase expresiva y ahora publicar. El blog es un ejercicio de memoria histórica. Vamos a crear un blog. Lo que viene aquí es un tutorial, desde cómo ingresar a la página web, dónde crear un blog, ¿listo? Por favor, ojo. Aquí está cómo ingresar, cómo construir el perfil del administrador del blog, cómo construir desde los títulos, nombre con el que se busca en la red, el recuadro azul que significa qué tipo de pantalla creemos, qué debe utilizarse y cómo creamos el blog. Con las comunidades, vamos a hacerlo despacio. Esto consume bastantes horas porque ellos van a cometer errores, van a regresar, van a preguntar. Así que vamos a hacer un ejercicio muy despacio, muy lento, pero muy seguro, en el cual cada paso esté muy claro. Desde el simple tecleo en la parte superior del navegador hasta el punto final, que es la creación del blog. Ojo, esos pasos se hacen lentamente. No hay necesidad de extendernos. Y pues, finalmente ahora publicar. Aquí hay una descripción también en la actividad de lo que debe aparecer en el menú para publicar. ¿En qué formato? Si en HTML, todos vamos a trabajar en HTML. Pues cómo convertimos letras, cómo insertamos videos e imágenes. Ojo que este blog nos permite también tener un sentido gráfico, casi que construir también un posible periódico virtual. Entonces hay que tener en cuenta cómo subimos un video, una imagen. Ojo, este tutorial es clave, replicarlo de manera lenta, reitero. ¿Cómo compartimos? Y cómo lo publicamos. Eso es importantísimo. Hacerle sentir que se está publicando y que el mundo los ve. Recomendamos que en esta construcción de nuestro blog de memoria histórica podemos tocar algunas categorías: historia de la comunidad, historia de la mujer, historia de la infancia, historia de ritos, historia de costumbres, y pues si crean otro tipo de categoría, pues nos expliquen cuál. Pero la idea es que le apuntemos a esto, a esos elementos fundamentales de la comunidad. Y finalmente, la otra parte, gran parte de nuestra fase expresiva es Edmodo. Edmodo es una plataforma social educativa gratuita que permite la comunicación entre miembros de la comunidad en un entorno cerrado y privado, pero que tiene acceso al mundo a ver lo que sucede en Edmodo. Aquí aparece también un tutorial de cómo vamos a construir nuestra gran comunidad académica, desde acceder al link hasta
escoger como un profesor o quien va a administrar la cuenta, eh, la comunidad a la que pertenece o las escuelas que están dentro de esa comunidad, identificar el colegio, eh, el link con el que se va a ubicar en la web para que todo el mundo lo consulte. Eso es importante recalcarles. ¿Qué área nos interesa? ¿Qué áreas? Aquí yo planteo, por ejemplo, algo de ciencias sociales, tecnología, estudios sociales. Es una sugerencia. Aquí ya generamos que el menú de la pantalla principal que tiene. Eh, cómo gestionamos las redes, cómo podemos anexar tareas, contenidos, relatos que podemos construir desde un blog, desde Word, desde PowerPoint, en fin, desde las herramientas ofimáticas. De esta manera, este módulo, que si bien es sencillo, la apunta, vuelvo y reitero, a un producto de memoria histórica, de convergencia cultural y de reconocimiento desde el enfoque diferencial estipulado en las políticas públicas étnicas. Muchas gracias.